Y nos metemos a hacer un repaso de la información, que la información tiene dos ejes, me parece, centrales. Uno tiene que ver con la parte económica, porque sigue dando declaraciones el ministro de Economía, Toto Caputo, y otro tiene que ver con la parte legislativa, que ya vamos a estar abordando en un rato, sobre las dos batallas que se vienen en el Congreso la semana que viene. Miércoles de la semana que viene, el gobierno va a tratar de pasar por el Senado la reforma laboral. Hay algunos medios que están reflejando que la mesa chica del gobierno se juntó ayer y que no querría aceptar ningún tipo de modificación al dictamen que había salido de reforma laboral, algo que sería clave porque necesitan esas modificaciones y acercar posiciones con los gobernadores para tener los votos de los gobernadores y de las provincias y de esta manera pasar el dictamen de reforma laboral en el Senado. Todavía entre los propios y los aliados están cerca del número de pasarlo, pero necesitan tener el voto de los gobernadores como para que la reforma laboral pase de manera holgada y sobre todo siendo un tema tan delicado y que se está cuestionando el avasallamiento de derechos que tienen algunas de las modificaciones que están queriendo hacer, necesitan que no sea una reforma laboral que tenga media sanción por un voto, sino que si se va a hacer, que se haga con consenso entre los distintos legisladores. Parece raro que el gobierno no acepte modificaciones al proyecto original, que es lo que están pidiendo las provincias, aunque las provincias no están con el foco tan puesto en lo que vaya a pasar con los derechos de los trabajadores, sino que el reclamo de las provincias es: no me toques el impuesto a las ganancias, que es coparticipable, porque me estás bajando los fondos que estoy recibiendo yo. Esa es una de las batallas que vamos a estar abordando ahora en un rato. La otra tiene que ver con lo que va a pasar el jueves en la Cámara de Diputados, donde el gobierno va a tratar de modificar el régimen penal juvenil, con el foco puesto en la baja de la edad de imputabilidad. Ahí al acuerdo que se llegó como para poder llegar al recinto es que la baja en la edad de imputabilidad no pase de los 16 a los 13 años como quería el gobierno, sino que pase de los 16 a los 14 años. Este es el consenso que se logró con algunas fuerzas como el PRO, la Unión Cívica Radical y sectores cercanos a Miguel Ángel Pichetto, y estas son las dos batallas legislativas que se vienen por delante. Pero el tema que está marcando la agenda de esta semana y que lo impuso de alguna manera el propio gobierno es el de la desconfianza en las estadísticas públicas a raíz de la decisión de no usar algo que se había anunciado. Durante mucho tiempo se decía que la canasta que se usaba para medir la inflación estaba desactualizada. Es una canasta que era del año 2004. Desde el 2004 hasta la fecha pasaron 22 años, cambian los consumos, se van actualizando. En el 2004 no había casi uso de internet, de los teléfonos celulares. Hay otras cosas que empiezan a pesar más en el bolsillo de la gente, que no estaban bien ponderadas en el año 2004, porque va evolucionando el consumo de la sociedad y esto no está reflejado en la canasta que hoy usa el INDEC para medir la inflación. Y esto también explica por qué mucha gente dice: mira, yo veo que estás marcando una desinflación, pero yo no lo siento en mi bolsillo. Tiene que ver con esto de una canasta que está vieja, que está desactualizada. Frente a los reclamos, el gobierno iba a poner en marcha una canasta nueva que estaba basada sobre números de 2017-2018. Esta canasta se ponía en marcha a partir de la semana que viene, con la publicación del índice de inflación del mes de enero, y se tomó la determinación sobre la marcha y a 2 semanas de anunciar este índice de que no se iba a usar eso, sino que se iba a seguir utilizando la canasta vieja, la canasta cuestionada, porque quedó obsoleta. Esto deriva en la salida de Marco Lavagna, que era el hombre de consenso, el hombre que venía del gobierno de Alberto Fernández, un tipo cercano a Sergio Massa, que el gobierno decide dejar en el INDEC para mostrar que no iba a tocar las estadísticas públicas, y genera un ruido impresionante que se ve reflejado también en una crisis financiera. Lo que estaba logrando el gobierno durante estas semanas era juntar reservas y de esta manera bajar el riesgo país y lograr un poco de robustez en el programa económico, y con este tiro en el pie logró todo lo contrario. El riesgo país volvió a subir, si bien se lo atribuyen un poco a lo que está pasando a nivel global, tiene que ver también con el miedo de los mercados a lo que está haciendo el gobierno con las estadísticas públicas, y otra vez hubo 2 días negros seguidos vinculados a esta decisión del gobierno de tocar la canasta con la cual se mide la inflación. Pero volvió a hablar en las últimas horas el ministro de Economía, Toto Caputo, y dijo que no hay marcha atrás con esto, que van a seguir con la canasta esta, y que es más, que van a mandar a hacer una propia. Lo que van a hacer es modificar algunos de los indicadores. Tenemos un par de audios de Caputo para repasar, porque
evidentemente sigue estando la necesidad del gobierno de explicar qué es lo que pasó en varios frentes, porque fue una semana muy movida para ellos. Desde que nosotros llegamos, la ropa bajó sustancialmente. Y como bien dijo Rodrigo, se puede competir. Y es cierto, porque yo conozco un montón de empresarios textiles que me dicen podemos competir tranquilamente. Ahora, Luis, y de hecho ayer un colega tuyo entrevistó a dos empresarios textiles que un Fernández, brutalmente dijeron... Diputado por el PJ era, ¿no? Brutalmente dijeron, cobrábamos cualquier cosa porque nos cerraban la economía y lo podíamos cobrar. Esta es la batalla 1 del gobierno, la batalla contra los textiles. Esta donde es la que le pone mucho énfasis. Toto Caputo está muy orgulloso diciendo que nunca en su vida compró ropa en Argentina. Ayer, de hecho, en la nota de esta edad con Majul, muestra la etiqueta del saco tenemos. y Sí, dice, mira, este saco lo compré hace 30 años afuera, mirá la calidad que tiene. Sí, es una de las batallas que lleva el gobierno. Le hace mucho foco porque, a ver, es verdad que Argentina tiene la tendencia a estar más cara en el precio de la ropa que en el exterior. Eso, como la discusión es debatible. Lo que pasa es que en el último año, por ejemplo, la ropa fue lo que menos aumentó. Y además Caputo habla de desinflación, como la ropa bajó, y todavía no es esa la instancia. Digo, queda un poco confuso porque es verdad que los precios se desaceleraron bastante. La inflación fue de 31,5%. La ropa subió 15,1%, indumentaria, textiles, todo ese grupo en 2025. Claro, porque desaceleración de la inflación no es lo mismo que deflación. Una cosa es que haya aumentado a un ritmo menor que la inflación y otra cosa es que hayan bajado los precios, como dice el gobierno. Claramente. Tiene un encono con esto porque además el sector se viene quejando hace mucho tiempo. Es un sector que está fragmentado. Además hay una parte que está representada en la UIA y hay otra parte que está afuera. Digo, tienen sus propias tensiones. Están los productores, los importadores, digo, es un sector muy complejo que la verdad es que genera bastantes puestos de trabajo, sobre todo en el norte, digo, hay muchas plantas instaladas en el norte del país. Entonces es una batalla compleja la que sobrelleva todavía el gobierno. Y sobre todo uno de los sectores más golpeados por la política del gobierno, porque frente a la política de importaciones indiscriminadas que vienen desde Shein, Temu, donde puedes acceder a ropa importada muy barata, está cayendo mucho la compra de ropa local, también de la mano de la caída del consumo. Tenés los dos focos, caída de consumo por caída de poder adquisitivo, y además se tienen que enfrentar a ropa importada que tiene otras condiciones, porque lo que reclama parte del sector industrial es, si vas a hacer eso, si vas a abrir las importaciones, nivelanos la cancha y bajanos los impuestos para que nosotros tengamos la competitividad y poder ir en contra de esto que estás trayendo de afuera más barato. Bueno, ahí tenés dos cosas. Por ejemplo, Proteger, que es una de las cámaras textiles, dice que aumentaron en 2025 las exportaciones un 79% en volumen. Pero de lo que es todo indumentaria, el 94% de las importaciones de China son textiles. O sea, como voló realmente la compra al exterior por consumidor directo a China. Y después tenés esto de nivelar la cancha. El gobierno ayer empezó a hacer un ejercicio discursivo de no existe esto de nivelar la cancha porque no funciona así. Lo que dicen es, vos estás esperando que yo te baje el impuesto para vos volverte competitivo. Digo, es una discusión que, encima puntualizando mucho en la Unión Industrial Argentina, como que viene llevando este reclamo de me estás abriendo indiscriminadamente y no me estás bajando los impuestos en el mismo nivel en el cual me estás liberando la economía y las importaciones. Entonces piden una cosa un poquito más ordenada. Caputo asumió su nueva discusión, que es el audio que tenemos después sobre la medición de inflación y el pedido que estaba haciendo el FMI. Marco quería cambiar el índice. Ahora no hay ninguna norma, digamos, la fecha no es que esto se cambia cada 5 años, entonces hay que... ¿No hay presión del fondo para que se cambie el índice? De ninguna manera. Y Marco ya tenía, digamos, esta idea, y siempre el presidente desde el minuto 1, su bajada de línea fue: hagamos esto cuando ya esté el proceso de desinflación terminado, cuando ya hayamos recompuesto precios relativos, para no comparar peras con manzanas. Bueno, habla de si hay presión o no del FMI. El FMI no lo plantea abiertamente como dame el dato. El FMI sí intervino en la elaboración de la canasta que no se va a aplicar. Participó con asistencia técnica. Esa asistencia técnica lleva mucho tiempo. Es lo que veníamos hablando de si se va a elaborar una nueva canasta va a llevar un tiempo. Pero lo que el FMI sí decía es actualiza tu canasta y vamos a hablar de cuándo la lanzamos. Eso lo dice en la revisión que fue en agosto.
Cuando se firma el acuerdo, ya se había fijado más o menos una fecha, que era fines del año pasado, donde se tenía que ya difundir esta nueva canasta. Eso después se modificó porque recordemos que el año pasado, cuando llega la misión de julio-agosto, el gobierno dice, no, despejame el año porque es un año electoral, me vas a traer mucho ruido. Entonces, bueno, el FMI le dice, bárbaro, nos volvemos a ver en febrero. Vamos a revisar todas las metas, esa misión está por venir, que después lo vamos a repasar. Pero bueno, sí estaba en la conversación, en la agenda, lo que tenía que actualizarse en la medición. Bueno, estamos llegando y no está la medición nueva, al menos para presentársela al FMI. Que generó mucho ruido en los mercados porque ya van 2 días consecutivos donde hay ruido en los bonos, en las acciones, una suba del riesgo país. No sé cómo cerró ayer, si lo tenés a mano. Esto tiene que ver con, porque la versión del gobierno no está vinculado a cuestiones domésticas, sino que es un ruido internacional lo que está pasando con los mercados y con el riesgo país, pero muchos lo leen como, de hecho creo que el cronista lo había puesto, crece el índice del miedo, jugando con la idea de cómo el miedo está asociado a cómo tocaron el índice de inflación. No, el índice del miedo es una medición más global y es verdad que hubo condiciones internacionales que afectaron a las cotizaciones, sobre todo de empresas argentinas. El Merval tuvo algún grado de impacto. El riesgo país volvió a superar los 500 puntos, cosa que se había perforado hace poquito. Tiene mucho que ver y es realmente muy sensible Argentina, el sistema financiero, porque es muy chico el sistema financiero argentino, a lo que pasa en el exterior. O sea, eso realmente tiene un punto a favor. Y una de las cosas que decía Caputo ayer es, los bonos que se atan a inflación fueron los que más subieron. Entonces, ese es su argumento para decir, esto no afectó. Cuando vos hablas un poco con los empresarios, te dicen, y mirá, no te digo que voy a frenar mis actividades, voy a dejar de invertir, no me gusta. No me gusta porque ya tuvimos esta conversación. Entonces ya la tuve, fue muy larga, hubo juicios, digo, no nos gustó esa dinámica. Entonces no te dicen lo rechazo totalmente, pero dicen como, tengo que tener este tema de vuelta. Pero de vuelta, el riesgo país encima tuvo alguna suba, tampoco es una suba dramática porque el riesgo país lo que sí está mirando más es las reservas. Y el Banco Central está haciendo su tarea en ese sentido, está acumulando reservas, ya lleva más de 1.200 millones, si no me equivoco. Es una de las señales que le tenía también que presentar al FMI, así que no es una mala, no es una brutalidad lo que pasó con el riesgo país. Digo, sea, en principio sí tiene razón el gobierno de que es más ruido exterior que lo que se generó con el propio índice. Es más ruido, es mucho ruido exterior, sí, pero además es más ruido, o sea, y lo del índice terminó siendo como más una discusión de la credibilidad. Y el mercado financiero, la verdad es que no. ¿Te acordás de la discusión sobre la seguridad jurídica y qué sé yo? Sí. Era otra cosa la seguridad jurídica. La seguridad no necesariamente. La seguridad jurídica son los padres. La seguridad jurídica son los padres. Pero el tema que Toto Caputo ayer planteó, no solamente que no van a aplicar el nuevo índice de inflación, sino que también decía que van a empezar a elaborar uno de cero. Creo que tiene la pretensión de elaborar uno que no. A ver, en el medio de esta discusión suena raro. Pero es verdad que la última medición con la que se iba a hacer la canasta era de 2017-2018. Con lo cual, ya hoy, consumos de hoy contra 2017-2018, realmente hubo mucha aceleración, muchos cambios bastante marcados. Digo, hay gente que ya pagar plataformas es parte de la normalidad. 2018 todavía capaz era más una discusión. Entonces, es verdad que, bueno, que vamos a renovar las encuestas con las cuales nos basamos. Obviamente todavía no tiene detalles, no hay ninguna precisión y en este contexto genera algún tipo de ruido. Sí, porque sobre todo podrías ya de base o aplicar el índice que ya tenías elaborado o lo que le están reclamando muchos economistas es, si no querés generar ruido y querés mostrar transparencia, quédate con el índice que querés aplicar, pero aplicá los dos y mostrar que la diferencia es ínfima. El problema es que probablemente no sea chica la diferencia como el gobierno quiere mostrar, porque el nuevo índice pondera mucho los servicios y es un año donde queda por delante un aumento tarifario bastante fuerte. Es que esa es como capaz más la discusión, lo que queda hacia adelante. A partir de febrero empezaban a regir los aumentos de tarifa, sobre todo muy fuerte en gas. Y va a seguir también habiendo aumentos en electricidad también en el año, entonces eso iba a tener como más impacto en la medición. Hacia atrás, el último año, al menos 2025, venía bastante empatado, por eso era que se generó tantas dudas y sobre todo desde los sectores más técnicos, digo, ni siquiera excluyendo como la discusión política que esto implica. Los sectores técnicos dijeron, no estaba tan dispar la medición y los resultados que nos estaban dando, entonces ahí generó como mucho ruido los que están mirando el número. Tenemos otro audio de Caputo. En economía no hay
casualidad, es causalidad todo. Entonces nosotros Salario. estamos haciendo las cosas bien. Este va a ser un gran año, Luis. O sea, vamos a crecer. ¿Los salarios van a crecer? Los salarios van a crecer, la economía va a crecer por arriba de un 4%, o tal vez más. La inflación va a seguir para abajo, la pobreza consecuentemente también va a seguir bajando. Y como La siempre inflación dice el mes que el viene presidente, va a ser- Roma no se construyó en 24 horas. Entonces sí, este es un camino. Bueno, vamos a ser Suiza, parece. Todo indica que vamos a tener un gran año de actividad. No, las estimaciones también del gobierno van en línea con eso. O sea, sí se está hablando de un 4%. Hay una cuestión que va a ser clave quizás, y ahí sí también, quizás te pegan coletas solo de la confianza, que es que el gobierno sostiene mucho que el empuje de la actividad se va a dar si justamente empiezan a salir los dólares del colchón. El gobierno necesita que los dólares se vuelvan a circular para decir, bueno, hay una atracción de la actividad, se empiezan a comprar cosas con eso, porque no hay pesos en la calle, no hay plata en la calle. Como no están en esta de no emitir, necesitan que la gente desahorre. Claro, la lógica del gobierno es: para inyectar pesos en la calle tengo que salir a comprar dólares para fortalecer las reservas, y ya es medio técnico, pero la remonetización de la economía, que es decir, vuelvo a meter pesos a circular en la economía para fomentar el consumo o que empiece a reactivarse la economía, es no a través de una emisión monetaria, sino meto pesos porque estoy comprando dólares para fortalecer Eso. las reservas. Y que Si sea la- emisión no inflacionaria. Si el dólar no está tranquilo porque generaste cierta incertidumbre, no podés seguir con este plan de compra de reservas y por lo tanto no estarías inyectando los pesos que son necesarios para que la economía esté en funcionamiento. Sí, y además también estás sumando un ruido a una situación que, digo, el argentino todavía es sensible a ciertas variables. Entonces, a los cambios discursivos, como sobre todo cuando estás hablando de ahorros, digo, justamente es un área como particularmente cuidadosa. No, y después hay dos discusiones ahí. Una que tiene que ver con el crecimiento que plantea Toto Caputo, porque seguramente no sé si no se conocieron todavía las cifras del EMADE del año pasado, ¿o sí? Todavía no terminó. No. Cuando veamos las cifras de crecimiento del índice de actividad económica del año 2025, y probablemente pase lo mismo con el 2026, vas a ver los 2 años un rebote en la economía. El tema es cuando lo empezás a desglosar, cuáles son los sectores que están creciendo dentro de la economía. Vas a ver que la economía está impulsada probablemente por sectores vinculados al agro, sectores vinculados a la minería, a la intermediación financiera. Es decir, son sectores que en algunos casos te traen dólares, que traccionan la economía y que te generan un crecimiento, que son importantes para el país, pero que tal vez no son los sectores donde vas a ver mayor tracción del empleo, y por eso también se puede dar la paradoja de un crecimiento económico con crecimiento o del desempleo o del deterioro en las calidades del empleo, porque mucha gente hoy que queda desempleada no se ve reflejada en un aumento de la desocupación, sino en peores condiciones laborales porque salen a buscar a las plataformas. El tema es ese. Ok, sí, es cierto que probablemente el año pasado y este año tengas rebote, pero analicemos en la letra chica cuáles son esos sectores que están creciendo y qué está pasando con la industria, qué está pasando con el comercio, qué está pasando con el sector textil dentro de la industria, que es la batalla que está dando Caputo, qué está pasando con los sectores que hoy dan mayor con puestos de trabajo, la obra pública, para analizar también cómo la está pasando la gente con este crecimiento de la economía. Sí, además también el poder adquisitivo que traccionan esos sectores. Tenemos uno más de Caputo Textil que es muy hermoso. Es un muy lindo audio. A ver. ¿Qué marca es el saco que tiene puesto? Massimo Dutti, confirma lo que te dije. ¿En dónde? ¿Comprado en? En Estados Unidos. ¿Barato? Este es un saco que debe tener 15 años seguro, así que ya ni me acuerdo el precio, pero sí, Massimo Dutti es una casa relativamente buena, barata. Vamos directo. Lo que quieras. ¿Y picado? Le confirma que compra ropa en el exterior por si quedaban dudas. Esos sacos salen más o menos 200 euros más o menos en España. No es el dato de Estados Unidos, así que perdón. Pero ya también es como ratifica el que está muy comprometido con militar comprar ropa afuera. Me parece una buena decisión, digo, si puede hacerlo que lo haga tranquilamente. Pero bueno, es verdad, estamos como ya en un nivel discursivo agotador en temas al menos textil.
Sí, una de las batallas que está dando el gobierno. Bueno, hicimos un repaso por las declaraciones del ministro de Economía con los dos focos de discusión esta semana, que fueron la batalla que tuvo con el sector textil y el ruido que se generó por no querer aplicar el nuevo índice de inflación. Vamos a estar hablando seguramente también en un rato de la respuesta que tuvo esta semana por parte de Techint, de Paolo Roca, donde ayer finalmente el grupo Techint asume una respuesta para el gobierno frente a los embates que había tenido el gobierno después de haber perdido la licitación. Lo vamos a estar repasando en un rato, pero para hacer un breve raconto, lo que había pasado fue que el grupo Techint pierde una licitación contra un grupo indio, porque había presentado este grupo indio precios más baratos. Sale el grupo Techint a decir que había habido dumping, que este grupo había presentado los precios por debajo del costo y que era muy difícil competir en esas condiciones y que iba a ir a la justicia. Y Javier Milei, que empieza con un ataque tuitero diciéndole a Paolo Roca que era don Chatarrín de los tubitos caros. Después redobla la apuesta discursiva sin mencionarlo, diciendo que había tenido negocios turbios con el Estado, y así fue creciendo. Hasta ahora no se conocía la palabra de Paolo Roca y ayer sacó una carta bastante extensa donde le marca algunos puntos al gobierno y le dice: escuchame una cosa, está todo bien, te apoyamos en un montón de cosas, necesitamos una política industrial inteligente. Si querés abrir otra vez la palabra, nivelanos la cancha. Sí, la carta encima de Roca empieza un poco como en la total contundencia. Dice: he leído con atención los comentarios del presidente Milei y las intervenciones de sus ministros sobre la conducta de Tenaris. Es una persona que habla poco, Roca. Digo, no es que tiene manifestaciones públicas constantes. Entonces ya arranca diciendo como: los vi, estuve escuchando. Y ahora me toca hablar a mí. Y ahora me toca a mí. Ahora juego yo. Sí.